¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me dejó un gran seguidor del canal, que su nombre de usuario es EasyVita o ICVita, no sé cómo lo pronuncia él, pero está así como EasyVita, que más aparte tuvo el gran gesto de dejarnos un donativo de 2 euros, 2 euros con 50 más o menos por ahí. Te lo agradezco muchísimo, Easy, ya sabes que se te aprecia, se te estima, siempre te leo, siempre que dejan sus comentarios los leo a todos. Y me dejó este enlace recordándonos de que nosotros a esta reacción, a este video ya lo reaccionamos. Es el video de Love is Like a Dream en el Slavic Bazaar del 2021, pero nos comentaba que como hace poco reaccionamos a la presentación de Blizzard Again del Slavic Bazaar del 2015 y hasta el último sus papás dicen unas palabras y su mamá le hace una dedicatoria, le da una como especie de bendición o un deseo de buena suerte en kazajo. Y sí me comentó que en esta presentación del Slavic Bazaar del 2021 hasta el último Dimash, que fue la parte que no se grabó en la reacción pasada porque se cortó hasta la entrega de las flores, pero nos comenta que en este enlace que él me mandó hasta el último pasa la parte donde vuelve a Dimash a hablar con su mamá y su mamá le recuerda de ese gesto del 2015 donde le dice esas palabras. Y pues bueno, vamos a verlo, ya que Easy desea que lo comentemos, que lo veamos, que lo disfrutemos todos. Ahora sí es la presentación completa, es el enlace que me dejó este suscriptor. Y también como muestra agradecimiento de su gran apoyo por ese donativo, muchísimas gracias de nuevo, Easy. Significa mucho para mí, para el canal, que nos apoyes con una donación. Y pues bueno, ahora sí que basta de preámbulos, vámonos con Love is Like a Dream del Slavic Bazaar del 2021 completo. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos de una vez con esta reacción. Impresionante y hermoso el auditorio, el teatro en donde se realiza el Slavic Bazaar. Aparte, la ciudad está hermosísima. Vean los edificios que están a los lados, las partes de atrás. Tiene una arquitectura excelente. Me encantan esos países. De verdad que me encanta. Me encanta Rusia. Me gustaría conocerlo muchísimo. No sé hablar ni pizca de ruso, pero yo imagino que ya estando ahí, pues me haré entender, aunque sea en señas. Bueno, pues vámonos con la reacción. На сцене заслуженный деятель Республики Казахстан, обладатель Гран-при Славянский базар Ahí están comentando que fue el 2015, ganador del Slavic del 2015. Кудайберген. Ya para el 2021 Dimash era ultra famoso, sobre todo en Rusia. ¿Estará el maestro Krutoy ahí con él? La letra de Love is Like a Dream es de Valeria Godbacheva. Suspenso. Я в глаза твои, Oh. как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костен был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Wow, le está dando un cuerpo, una presencia y una profundidad a sus graves. Uf, yo creo que esta versión me gusta más que la versión que pasamos, bueno, la clásica, ¿no? Donde está con el traje como que color lila, morado, como de ante, terciopelo. Es una versión muy buena, pero en esta le está dando más presencia, más cuerpo, más profundidad a esos graves, le está dando más, está transmitiendo más. Se escucha como que los está haciendo hasta como que más profundos. Están en el mismo tono, pero le está dando una intensidad diferente, que le está dando mucha oscuridad a esos graves. Se escuchan geniales. Imagínate que ustedes, señoritas, imagínense que están enamoradas de su hombre y llega y les habla con ese tono en el oído, les susurra, se derriten. В сумраке
сотни ночей и в судьбе твоей. Está suspirando. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Te está susurrando al oído. Словно солнце в мире не было нас, от забот и мелких ссор. Я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. La oscuridad es ese grave. Любовь, похожая на сон, Oh, сердец хрустальных перезвон. transforma esa oscuridad en terciopelo. Твое волшебное люблю. Lublú. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон. Жизнь Dimash es todo música. La manera de, y nos lo demuestra en la manera de terminar este fraseo, porque lo podría terminar con la palabra y terminar el sonido, pero no, él lo termina con un o sea, todavía cerrando la boca y haciendo tonos con la boca cerrada, pronunciando la M con el Eso nos denota que él es música. Escuchen con atención. повторю, любовь, Похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Oh, ese melisma. Законом Ese melisma. Ese melisma no lo había hecho en la versión, en las otras versiones. счастливым сделала мой дом. Вопреки законам сна, пускай не кончится она. La cantidad de aire que sacó ahí. Dios santo, en serio que... Se me suben los calores. No, amigo, no te parece el maestro Krutoich. Прощаю одиночество и грусть. Ты сказала, в них я больше не вернусь. Noten este efecto que está haciendo Dimash con la pura voz. Está haciendo efecto como que se estuviera llorando. Le está imprimiendo demasiada emoción, demasiado sentimiento. La musicalización, el arreglo musical que le están haciendo, es inmenso. Sobre todo en lo vocal. Sabemos que Dimash interpreta las canciones conforme las va sintiendo en el momento. No sé si en este momento de donde interpretó esta canción está herido de amor, o está enamorado, o tiene novia, o no sé. Pero le está transmitiendo, le está metiendo cosillas, están pasando cosas allá adentro y Dimash lo sabe y la gente lo sabe y él lo siente y lo transmite y nos lo está interpretando de una manera muy sentida. Llegó en este momento, en este arreglo musical, en donde te la empezó a platicar, dejó de cantarla, la empezó a platicar y se escuchó excelente. Miren, escuchen. Я прощаю одиночество Ahí está platicando. и грусть. Y Cruz. Ты сказала, в них я больше не вернусь. Ahí está haciendo efecto como si estuviera llorando. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Les digo, este arreglo musical vale muchísimo la pena. Le está metiendo a una interpretación muy solemne, muy sobria, muy sentida, y ya todo lo que dijimos de que están pasando cosas, le está metiendo unas influencias de Occidente, afroamericanas, le está metiendo mucho melisma, pero no un melisma normal como lo harían en cualquier parte, sino específicamente un melisma más al estilo Britney Spears, Christina Aguilera, Demi Lovato, Ariana Grande. Son Spears con mucho soul, hasta cierto punto
con influencias funkies. Escuchen con atención esos melismas que está haciendo. Я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас Ahí se lo mete. наяву сейчас. И в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. Яви мыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Imposta la voz. Любовь, похожая на сон. Suelta el tenor que lleva dentro y voz impostada. Сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Caricia, caricia. Тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Qué gran canción. En serio que hay que disfrutarla 1000 veces y 880 veces más. Es increíble cómo transmites Dimash. En serio que de verdad yo creo que sí eres alienígena. Es una manera de hacer sus cambios vocales, sus colores de voz. Imposta la voz, después saca mucho aire. Y no nada más es saber hacerlos, sino saber transmitir haciéndolos, que es lo más importante. Porque, pues, digo, cualquier cantante con estudios y técnica los hace, pero no cualquier cantante con estudios y técnica los transmite como los transmite Dimash. Por eso es el mejor, porque tiene los conocimientos, pero sabe cómo aplicarlos. Es impresionante. Любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Otro melisma ahí. Законом сна. Vean la gente, ni un ruido. Esa es la demostración, es la muestra más grande de respeto por un artista. Que lo escuchen. ¿Cuántas veces, sobre todo aquí en el público latino, en Latam, cuántas veces no tu artista favorito está cantando y pasan imágenes del público y todos cantando, gritando, saltando, brincando, aventándose unos contra otros, y al artista pues como que lo tienen ahí de fondo cantando y ellos están en su onda, ellos están a lo suyo? Y aquí no, aquí todos quietecitos, sin decir ni pío, viendo fijamente todos a Dimash, como que diciendo qué es lo que están escuchando mis ojos y viendo mis oídos. Esto es increíble. Esta es la muestra más grande de respeto que puede recibir un artista, que lo dejen interpretar, que lo dejen cantar, que no lo molesten, en pocas palabras. Но вопреки законам сна, пускай не кончится. Ahí viene el ángel. El grado de resonancia y de agudeza que tiene ese tono angelical. Ahí sí la gente le aplaude porque es extraordinario. María Callas, ¿dónde estabas? Oh. La drama, con esos latidos, el drama, el misterio, el misticismo. ¡Cállense! ¡Cállense! Любовь, похожая
Ay, sí, revienta. Ah, luego la pirotecnia. Impresionantes pulmones, impresionante soporte, impresionante control para reventar después del esfuerzo vocal que se hizo para llegar a ese registro de soprano y con un melisma al final, en ese tono angelical. El control y todo eso, el soporte que tiene para reventar en un belting en voz mixta, moviéndose, que no se oiga que se le mueve el sonido de la voz, la pirotecnia y todo, y es increíble. No, lo que le sigue. Vamos, toma aire, toma aire. Soporte, control, tono directo, capacidad pulmonar. Empieza el vibrato, vibrato constante, no se mueve, no tiembla. Y termina de rodillas. Me caso con él hoy mismo. Le pongo casa. Y que me haga 3 hijos. Ahora sí, la gente se para. Bueno, eso de que se para. No es muy efusivo el público ruso, pero sabe reconocer el talento y eso se agradece. Y todos están extasiados, felices. Dimash con una power pose. Increíble. Una bandera de Alemania por ahí, una de Kazajistán. La otra bandera no sé de qué país sea. Disculpen mi ignorancia. ¿Es pasiva a ti? Pasiva. Pasiva, Dimash. Спасибо большое. Pasiva. Спасибо огромное. Оу. Спасибо. Esa se aprovechó, dijo, le doy las flores, de paso le doy un beso. Mientras no le quiera dar el beso al muchacho también, porque si no entramos en problemas. Спасибо большое. Спасибо. Se sube la señora. Señora, déjenme en paz a Dimash. Спасибо. Se lo van a acabar. Se va a gastar, déjenlo. Вот это счастье. Esto es la felicidad. Дорогие мои, любимые, Ya es como para que alguien se hubiera subido del equipo técnico para ayudarle a cargar, ¿no? я нереально рад вас видеть сегодня. И хочу сказать то, что... Здравствуйте. O sea, diciendo, hola, ¿cómo está? Спасибо. Ya vayan a ayudarle, hombre. Y todavía van y le llevan más. Le hacen falta brazos. No me lo van a negar, estos momentos son increíbles, estos momentos valen oro puro. Porque nos demuestran el otro lado de Dimash, el lado divertido, el lado juvenil, el lado de niño que todavía no pierde y que no debemos de perder todos. Hay que divertirse, hay que verse siempre el lado bueno de las cosas. Y se divierte y yo creo que estas señoritas, estas damas son de algún club de fans en especial porque van todos con la misma playera, la misma remera, la misma camisola, como le quieran llamar, con la foto de Dimash ahí, ha de ser de un club de fans de Rusia o de Ucrania, no sé, de donde sean. Y muy bien, que dejen subir a la gente. Sobre todo que protejan a Dimash, que nada más vayan, entreguen sus flores y lo respeten y lo dejen ahí, porque si fuera el público latino, así como de efusivos que somos, ya estaría una montañita encima de él y desvistiéndolo, besándolo y abrazándolo y pues bueno, así somos los latinos de efusivos, tenemos ese flow, tenemos ese ritmo sabrosón, pero bueno. Это называется эффект карантина, да? Спасибо. Ya mandaron al equipo a que le ayude a cargar porque los vio Dimash y dijo, ay, de aquí soy. Vamos a ver qué es lo que dice.
я бы сейчас этот сразу... О, родные мои. Sí, ahí está diciendo, dijo, de aquí soy, estos son mis salvadores, carguen. Ahora sí que les quitan el sueldo, carguen. Спасибо большое. Дорогие друзья, можно я пару слов скажу? А то здесь помимо нас еще 7 тысяч людей. 7,000 Да, personas. дорогие друзья, я от всей души хочу вас всех поблагодарить и еще раз подчеркнуть то, что, несмотря на то, что в силу молодости я успел принять участие во многих концертах в разных странах мира со своими сольными программами, но стоять здесь, на этой сцене, для меня это вообще нечто. Y fíjense que estas palabras que está diciendo Dimash me gustan mucho y demuestra que sabe muy bien quién es, en dónde empezó, en dónde está y hacia dónde va. Dimash tiene como que muy fijos sus metas y sus planes en la cabeza. ¿Cuántas veces no ha pasado de que algún artista, vamos a poner un caso al azar, no sé, uno muy representativo ahorita, por ejemplo, Bad Bunny, era realmente un donadie antes de ser famoso, era un ser humano normal, como todos nosotros somos. A los ojos de ellos somos nadie, ¿no? Era una persona, no un donadie, porque soy feo, pero era un ser humano normal, un ser humano de pie, de la calle, como todos nosotros. Y llega a tener fama, y cuántas veces esta fama no se le sube a la cabeza. Hemos visto desplantes que tiene de que le avienta los celulares en fuentes a seguidoras, que no quiere que lo molesten, que no quiere que le hablen, que no le tomen fotos. O sea, tiene la fama hasta arriba, hasta la cabeza. Como decimos aquí en Latam, perdió el suelo. Anda en su nube y ya es casi él se siente que es un dios. O sea, Thor es nada al lado de él. Thor es un ser humano normal al lado de Bad Bunny. Y Dimash no, Dimash tiene más talento, pero millones de veces más talento que Bad Bunny. Es más famoso que Bad Bunny, porque Bad Bunny es famoso con el público de Estados Unidos, con el público latino, pero Dimash es famoso a nivel mundial. O sea, tiene un peso más importante. Y sigue siendo ese niño, ese ser humano que conocimos desde el 2017 en The Singer, que conocimos desde el Slavic Bazaar en el 2015. Y lo que está diciendo aquí es de que he tenido presentaciones en solitario, he tenido conciertos en muchísimos países y todo, pero volver a este escenario, volver al Slavinsky Bazaar, al escenario del Slavic Bazaar, representa algo muy significativo para él, porque sabe que fue el escenario que lo encumbró, que le dio el éxito en el 2015. Gracias a esta presentación, este concurso se hizo famoso, sobre todo en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, en países de esa franja, y se hizo más famoso en Kazajistán, más famoso de lo que ya era. Y gracias a esto lo vieron los productores en China y dijeron: a este muchacho que venga de invitado para The Singer. Y ya sabemos lo que pasó con ese muchacho que fue de invitado solamente para unos cuantos programas. No estaba pensado que compitiera, nada más era como un invitado, como un comodín, como un relleno. Y ya vimos lo que pasó, que por políticas del programa no ganó, pero sí ganó. Sabemos que ganó, en nuestros corazones es el ganador. Todos los mismos participantes saben que él fue el que ganó, pero por políticas del programa no le pudieron dar el premio a él, se lo dieron a otra chica, que digo, también hizo sus méritos, también canta muy bien, pero no es Dimash. Pero bueno, sigamos con estas palabras, vamos a repetirlos y pongan mucha atención a los subtítulos. Я от всей души хочу вас всех поблагодарить и еще раз подчеркнуть то, что, несмотря на то, что в силу молодости я успел принять участие во многих концертах в разных странах мира со своими сольными программами, но стоять здесь, на этой сцене, для меня это вообще нечто. No estoy diciendo, потому что hay siempre un lugar especial en mi corazón. Помните, как ровно 6 лет назад
я получил здесь путевку во взрослую жизнь, во взрослую творческую жизнь. И с вашего разрешения я хочу попросить у вас, чтобы вы уделили мне минуту времени, если можно. Перед тем, как приступить к следующей песне, я просто хочу воспользоваться моментом и сказать, что среди вас сидят мои родители. Вот. И сегодня день рождения у Es el cumpleaños de la suegra de medio planeta, de la suegra de todas las señoritas, y la mía también, porque pues, Raushan es muy bonita y me gusta mucho. Es el cumpleaños de la señora Svetlana. Me gustaron las palabras de Dimash. Dijo, este escenario representa algo muy especial. Hace 5 años, en esa presentación, ya tiene 5 años, dijo, hace 5 años, en este escenario, al ganar esta competencia, entré a la vida adulta del medio artístico. Dejé de ser el niño local de Kazajistán y entré a la madurez, a la adultez artística. Este escenario representa, como les digo, muchísimo para Dimash. Gracias a él está Dimash hoy en donde está. Gracias a ese Slavic Bazaar de 2015, lo vieron en China, como les comenté. Gracias al Slavic Bazaar lo conoció Igor Krutoy en la presentación de Sinful Passion. Es un parteaguas en la carrera de Dimash, y Dimash lo sabe. El Slavic Bazaar para Dimash es un antes y un después. Y bueno, regresamos a que es cumpleaños de su mamá. И сегодня день рождения у моей мамы. Hoy es el cumpleaños de mi Светлана mamá. Ермековна, пожалуйста, встаньте. Пусть все увидят вас. Какая вы Svetlana красивая. Yermeknova. Вот. Ребята, можно? Están todos parados para ver a la señora Svetlana. Ровно 6 лет назад, когда я принимал здесь участие как никому неизвестный конкурсант, она сказала пару слов, и я хочу, чтобы вы поностальгировали. Можно пару слов? Так, огромное спасибо всем вам, этой прекрасной земле, этой прекрасной стране. Тогда, 6 лет назад, я сказала Димашу напутствие на казахском. Сондықтан сіздердің баршаңызға қазақ елінің атынан 1000 мәрте алғыс айтқым келеді. Все цветы, все прелести жизни посвящаются только вам. Спасибо большое. Дорогие друзья, ой, как здорово получилось, да? Братан, ты вообще круче. Bueno, aquí termina. Me gustó mucho, dijo Dimash. Me gusta. Hace 6 años en este escenario, mi mamá me dio. Ahora sí que me dio mi bendición. Como clásica mamá latina, de que antes de que salgas de casa, mijito, te cuidas, que te vayas bien, no te vayas por la sombra, o sea, vete por la sombra, que no te dé el sol, tápate porque está haciendo frío, va a llover, pero siempre acá presionándote, dándote la bendición. Ahora sí que eso fue lo que hizo artísticamente la señora Svetlana hace 6 años, en el 2021, hace 6 años. Dimash quiso recordar eso, dijo, en el 2015 mi mamá me dio la patada de buena suerte con su bendición, y fue lo que repitió la señora Svetlana. Es grandioso, la familia Kudaibergen es lo más mejor del mundo mundial. Y pues bueno, espero que hayan quedado contentos, y sí, espero que te haya gustado esta reacción. Muchas gracias por tu donativo. Síganme dejando sus enlaces en los comentarios, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Si gustan seguirme en Instagram, a Instagram les estoy avisando de los videos que están bloqueados en YouTube y se están publicando allá. Allá vamos a empezar a subir los videos del baúl del ático, así que también empiecen a dejarme sus recomendaciones de éxitos de los 70s, 80s, 90s e inicios de los 2000 en el idioma que quieran. Ya dejé de subirlo aquí en YouTube porque me lo están bloqueando por derechos de autor, pero ya en Patreon lo estoy subiendo directamente sin ningún intermediario. Están libres de derechos de autor allá.
Espero que algún día no me los bloquee. No creo, porque no estoy haciendo ganando nada con ellos, completamente gratis el Patreon para todos ustedes. Ya, si ustedes quieren, pueden suscribirse por $5, pero es opcional. Ya es cuestión de ustedes. Los videos los pueden ver sin necesidad de pagar nada. Link para Instagram y Patreon está aquí abajo en la caja de descripción, al igual que el link para la cuenta de PayPal del canal. También por ahí nos pueden apoyar. Y pues bueno, este video ya se fue bastante largo, se fue a media hora. Yo creo que nada más vamos a subir este video el día de hoy. Nuevamente, y sí, muchas gracias por tu donativo. A todos los que quieran hacer donaciones, lo pueden hacer en PayPal, aquí en YouTube. Pueden suscribirse a Patreon y dejarme un comentario. Ático, me gustaría que reaccionaras a esto. Y cualquier cosa, ¿no? Y como les digo, síganme dejando sus sugerencias, sus enlaces, sus recomendaciones. De Dimash o del artista que quieran, o del video que quieran, comida, música, modo de vida, de lo que quieran. Acuérdense que somos un canal de reacciones en general, no nada más de Dimash. He reaccionado nada más a Dimash últimamente porque es lo que me piden, pero si me piden más artistas también lo vamos a hacer. Así que, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si es que no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo reacciones al Papucho Kudaibergen todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias, más aparte otras cosas, terror, comida, suspenso, trailers de películas, cómics, series, anime, lo que quieran. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios, se los vuelvo a decir. Y pues bueno, así que no tengo nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.